Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Pamela Medel, soy psiquiatra adulto, trabajo en CESAM Centro, dispositivo de salud mental del Hospital de La Serena, y tengo una formación en salud mental perinatal. En esta cápsula vamos a hablar sobre la salud mental perinatal en el contexto de la pandemia por COVID-19. Tomé esta lámina que es del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, y esta lámina habla de la transición que sufre la mujer, que vive la mujer al convertirse en madre, y todos los cambios que conlleva a nivel cerebral, a nivel neurobiológico y a nivel psicológico el proceso de convertirse en madre. La naturaleza prepara a la madre para esta labor tan crucial para la sociedad, que es la crianza de los hijos, la crianza de los bebés. Y por supuesto que hay factores que impactan en la salud mental de la madre. Esto en un contexto habitual, no de pandemia, y que por supuesto que en este contexto de pandemia vamos a ver que surgen otras preocupaciones y que a lo mejor algunas de estas preocupaciones que están escritas acá se van a intensificar. Algunas de estas preocupaciones son los problemas laborales, económicos, el miedo por la salud del bebé, por la salud propia, la soledad, los antecedentes de trastornos mentales, problemas familiares o de violencia de género, el parto traumático, el haber tenido un parto traumático, el estrés en el embarazo. Y uno apelaría a que una buena atención sanitaria debiese contemplar tanto los aspectos psicológicos como los aspectos físicos. En los episodios de enfermedad mental durante el embarazo son comunes. Vemos que hay distintas cifras dependiendo, dependiendo de la prevalencia, por supuesto, en cada país, en cada estudio, pero podemos hablar de que afecta a 1 de cada 5 mujeres embarazadas. Estos síntomas, por supuesto, que van a ir en un espectro y una gama de síntomas que van a estar en distintas patologías, ¿ya? Pueden ir desde trastornos ansiosos, trastornos más adaptativos, síntomas depresivos, depresiones, hasta cuadros más graves y menos frecuentes como la psicosis postparto. Es mucho más probable que episodios de enfermedad sean precipitados por periodos de estrés social, y es también probable que el aislamiento social y la situación nacional actual son claramente estresantes, y es probable que den lugar a un aumento en la tasa de episodios de salud mental en mujeres embarazadas o en mujeres en periodo perinatal. La depresión postparto afecta a más de 1 de cada 10 mujeres durante el año siguiente al nacimiento, al parto. Algunos de los factores de riesgo son el tener una historia personal de trastorno mental, el tener un parto traumático, el tener historias de aborto, dificultades en las relaciones de pareja, el aislamiento y otros. ¿Qué pasa con la salud mental en tiempos de COVID? Lo que vemos es que en población general hay un aumento de los síntomas ansiosos. Y por supuesto que en embarazadas esto es mayor, porque hay otras preocupaciones. Además, ¿cuáles son las preocupaciones? El aislamiento, la incertidumbre, la reducción de la red de apoyo presencial, los problemas financieros, el aumento de la violencia doméstica o el tener muchas veces que pasar más tiempo con la persona que ejerce violencia doméstica, el aumento en el abuso de sustancias. Algunas de las preguntas que se pueden plantear estas mujeres embarazadas durante el periodo de la pandemia: ¿cómo puedo evitar contraer la infección?
¿Cuál será el impacto que el virus va a tener en mi bebé por nacer? ¿Podré tener acompañamiento en el periodo del parto? ¿Podré llegar al hospital en cuando inicie un trabajo de parto? ¿Es seguro ir a mis controles prenatales o mejor no voy y me quedo en la casa? ¿Va a generar algún problema en mi bebé el uso de amonio cuaternario o el uso excesivo de cloro o de alcohol? ¿Debo hacerme de manera rutinaria la PCR o anticuerpos o test rápidos por el COVID? También es probable que se planteen solicitar inducción o cesárea programada. ¿Con qué intención? Con la intención de tener mayor control, con la intención de pasar tal vez menos tiempo en contacto con el personal sanitario. Y también surge con mucha seguridad el temor a ser separadas de sus bebés recién nacidos. ¿Qué pasa con los trastornos de pánico en el embarazo y en el posparto? El trastorno de pánico es una enfermedad común y se cree que afecta a entre un 4 y un 6% de la población en general. En relación al periodo del parto y del posparto, la evidencia es un tanto controversial, ¿ya? Algunos estudios afirman que las mujeres en el embarazo presentarían un periodo como de luna de miel, un periodo dorado, y que estos trastornos, ataques de pánico, crisis de pánico, disminuirían, permitiendo una sensación de bienestar. Sin embargo, otros estudios hablan de que estos síntomas podrían empeorar y más bien en relación a los síntomas somáticos que pueden aparecer en los distintos trimestres del embarazo. En el primer trimestre más bien asociado a las náuseas y vómitos y en el tercer trimestre más bien asociado al cansancio, a la disnea. Lo que sí es categórico es que en el periodo posparto es más posible que se presenten las crisis de pánico. Y también lo que hay que estar alerta es que el antecedente de un trastorno de pánico o un primer episodio durante el embarazo puede representar un factor de riesgo para depresión postparto. Este programa, Mothers and Babies, es un programa que aplica unas encuestas en el Reino Unido que son confidenciales y publica unos informes sobre morbimortalidad en madres y en población materna e infantil. Y hay un estudio, hay un informe que se publicó en el 2015 en el que se revisaron 124 mujeres que fallecieron y 46 mujeres que tuvieron enfermedades graves durante o después del embarazo entre el año 2013 y 2015 en Reino Unido e Irlanda, y el informe se llama Salvar vidas, mejorar el cuidado de las madres. Y se examinó la atención que recibieron estas mujeres con epilepsia grave y mujeres que tenían enfermedades mental graves, así como la atención que recibieron otras mujeres que fallecieron. Y bueno, este es interesante, uno puede acceder a estos informes, hay unos actualizados incluso de ahora de morbimortalidad en el contexto de COVID, pero que no hablan en específico del tema de salud mental, por eso no los incluí, pero son informes que se van dando con cierta periodicidad. Lo interesante es que en uno de estos reportes dan esta recomendación, que me pareció interesante compartirla, que es sobre estas banderas rojas que debiesen alertar a pacientes, a personal sanitario o a familiares incluso, de mujeres embarazadas. Y las banderas rojas serían que tienes nuevos pensamientos, pensamientos que no, sentimientos, emociones que no habían sentido antes de ansiedad y que generan un malestar.
que ha experimentado tentativas o pensamientos suicidas o conductas autolesivas, que se siente incompetente para realizar los cuidados de su bebé o siente claramente algún rechazo por el bebé, o que siente que todo esto se está volviendo mucho peor. En las siguientes láminas quise incluir evidencia actualizada en relación a sintomatología psiquiátrica en mujeres en contexto de COVID-19, ¿ya? Este es un estudio publicado ahora en julio del 2020 en las actas escandinavicas de ginecobstetricia. Es un estudio que analiza, son 2 cohortes de mujeres embarazadas voluntarias, una que fue reclutada antes de la pandemia en Canadá y desde abril de 2018 hasta marzo del 2020, o sea, hasta antes que se declarara pandemia, y el otro que fue reclutado post pandemia, ¿ya? Desde el 2 de abril al 13 de abril del 2020, ¿ya? ¿Qué se aplicó? Se evaluó angustia prenatal y sintomatología psiquiátrica, y para eso se aplicaron escalas. Se aplicó la escala de angustia de Kessler, la lista de verificación postraumática para el DSM-5, la escala de experiencias disociativas, el programa de afectos positivos y negativos. Estas escalas son escalas con las que no estamos familiarizados, porque son escalas que no están validadas en español. ¿Y cuáles fueron los resultados? Según los análisis covarianza, es que las mujeres evaluadas en mujeres COVID-19 son el grupo evaluado en el contexto de pandemia, ¿ya? Informaron niveles más altos de síntomas depresivos y de ansiedad, síntomas disociativos también, síntomas de trastornos de estrés postraumáticos y afectividad negativa, y menos afectividad positiva que la cohorte anterior al COVID-19. También los resultados arrojaron que las mujeres de la cohorte de COVID-19 tenían más probabilidades que las mujeres del cohorte previo de presentar niveles clínicamente significativos de síntomas depresivos y de ansiedad. Y también indicaron que las mujeres embarazadas de la cohorte COVID que tenían diagnósticos psiquiátricos previos o ingresos bajos serían más propensas a sufrir mayor angustia y síntomas psiquiátricos. En conclusión, las mujeres evaluadas durante la pandemia informaron más angustia y síntomas psiquiátricos que las mujeres embarazadas evaluadas antes de la pandemia, principalmente en forma de síntomas de depresión y ansiedad. Y dadas las consecuencias dañinas de la angustia prenatal en las madres y los hijos, el aumento de síntomas que se observa en la actualidad en las mujeres embarazadas exige medios especiales de vigilancia clínica. Este es otro estudio, es un estudio multicéntrico, es de China. Es un estudio que se inició en diciembre del 2019. Es un estudio transversal multicéntrico para identificar problemas de salud mental durante el embarazo, utilizando la escala de depresión postnatal de Edimburgo, la escala que conocemos muy bien. Este estudio lo que hizo fue incluir a 4.124 mujeres embarazadas durante su tercer trimestre, de 25 hospitales en 10 provincias de China, y que fueron examinadas en este estudio transversal desde el 1 de enero del 2020 hasta el 9 de febrero del 2020. De estas mujeres, 1.285 fueron evaluadas después del 20 de enero, es decir, después de que se declaró la epidemia en China. Y
2.839 antes de que se declarara epidemia. Y ahí se hicieron los grupos. Y se utilizó la escala de Edimburgo para evaluar síntomas de ansiedad y depresión materna. Se compararon las tasas de prevalencia y los factores de riesgo entre los grupos antes y después del estudio. Los resultados son que las mujeres embarazadas evaluadas después de que se declaró epidemia tenían tasas significativamente más altas de síntomas depresivos que las mujeres evaluadas antes de la declaración de la epidemia. Y también algo que es más alarmante es que estas mujeres eran más propensas a tener pensamientos de autolesión. Las tasas de depresión también se asociaron positivamente con el número de casos confirmados de coronavirus, con el número de infecciones sospechosas y con el número de muertes por día. Y un dato que llama la atención es que las mujeres embarazadas que tenían bajo peso, primíparas menores de 35, empleadas a tiempo completo, en categorías de ingresos medios y que tenían un espacio adecuado para vivir, tenían un mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos y de ansiedad durante el brote. Conclusión, los hallazgos indican un aumento clínicamente significativo de la prevalencia de síntomas depresivos y ansiedad después de que se declaró la transmisión de persona a persona y una mayor amenaza de epidemia de COVID. Además de los factores de riesgo de salud mental perinatal bien documentados, se encontró que era el último resultado, que las mujeres primíparas de edad joven, de ingresos medios, y con empleos a tiempo completo tenían un mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos durante el brote de COVID-19. Lo que es más preocupante es el porcentaje de mujeres con pensamientos de autolesión, que fue significativamente mayor durante el brote. Y los resultados sugieren algo que me gustó mucho de la conclusión de este estudio, es que se justifican intervenciones efectivas para manejar el trauma mental que se desarrolló y que potencialmente continúa después de eventos graves de salud pública que amenazan la vida. Y esta, que quise incluirla, pero que no voy a ahondar mucho más en él, es una publicación que hizo, no tengo la fecha clara, pero debe haber sido por ahí por julio, que se publicó, es de Michelle Sadler, de Gonzalo Leiva y de Ivonne Olza, y que menciona que el COVID-19 sería un factor de riesgo para violencia obstétrica. Es una revisión que se hace de las distintas recomendaciones que se fueron dando a medida que fue avanzando esta epidemia, pandemia, en relación a la asistencia del parto, la asistencia de las mujeres en el periodo postparto, y también de cómo se han ido recibiendo a través de distintos observatorios de violencia obstétrica o otras distintas organizaciones, se han ido recibiendo denuncias de cómo, digamos, no se han ido facilitando los espacios, no se han ido respetando los derechos de las mujeres que han ido a parir. Y estas son las recomendaciones precisamente que se dieron en relación a las mujeres embarazadas y que van a tener su parto, que son de marzo del 2020, las recomendaciones de la OMS. Si estoy embarazada, ¿cómo puedo protegerme de COVID? Y las recomendaciones son básicamente las mismas que para la población general: distanciamiento físico, lavado de manos frecuente, evitar tocarse la cara, ojos, nariz, boca, cubrirse al estornudar, y si hay síntomas respiratorios, fiebre u otro síntoma de alarma, consultar. Antes, durante y después del parto, todas las mujeres tienen derecho a una atención de calidad, y eso incluye los cuidados prenatales e intraparto del recién nacido, postnatal y también la salud mental. Todas las mujeres tienen derecho a una experiencia de parto positivo, tengan o no una confirmación de infección de COVID. Y esto incluye ser tratadas con respeto y dignidad,
acompañamiento por alguien de su elección, comunicación clara del personal de la maternidad, estrategias de alivio para el dolor, movilidad en el trabajo de parto cuando sea posible y decisión sobre la posición en la que desean dar a luz. ¿Qué pasa con la lactancia? Las mujeres con COVID pueden amamantar si lo desean. Ellas deben practicar higiene respiratoria y usar mascarilla, lavarse las manos antes y después de tocar a su bebé, limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies. Y para finalizar esta recomendación, que la encuentro esencial y que es que el contacto cercano y la lactancia materna temprana y exclusiva ayudan al bebé a crecer física y emocionalmente, y que una mujer con COVID-19 debe recibir apoyo para amamantar de manera segura, tener en brazos al bebé recién nacido piel con piel y compartir la habitación con el bebé. Y con eso finalizamos.